Muchas gracias, compañero. Buenas noches nuevamente. El placer inmenso de estar rodeado de gente tan maravillosa como ustedes. Nuestro compromiso siempre es grande y me gustaría destacar esta pluralidad. Hoy estoy al frente de esta secretaría siendo profesor de teatro. Soy licenciado en teatro, director teatral, actor, escenógrafo, etc. Y me toca la responsabilidad de encontrarme con esta maravillosa y majestuosa casona de Julio Correa, dentro de lo que me toca cubrir. Y para mí es un honor, don Julio, compartir con estas autoridades, estas personas talentosas del arte, de la poesía, del teatro, la música, las artes visuales, maestros de guaraní, que nos acompañan el día de hoy. Te diste cuenta, don Julio, que está creciendo nuestra población, ¿verdad? Y estamos cumpliendo nuestro sueño. Queremos reivindicar esta casa, que es la casa de todos. Y es un compromiso muy grande. Y creo que en las manos del profe Domiciano, con la colaboración de don Julio siempre también, y de todo el equipo que conformamos Cultura, agradecer también el apoyo siempre de las autoridades locales que nos dan una mano maravillosa. Porque sin el apoyo de las autoridades de Luque tampoco podríamos conseguir muchas cosas. Así que mi agradecimiento para las autoridades de Luque también. Hoy, a 72 años de la partida física del gran Julio Correa, nos reunimos no solamente para recordarlo, sino para evocarlo con gratitud, con justicia y con conciencia despierta. Julio Correa no fue solamente un dramaturgo, fue ante todo la voz viva de un pueblo silenciado, el eco dolido del campesino, el grito rebelde del hombre común que aguanta, sufre, pero también se levanta. En cada palabra suya, cada palabra que sube a escena, cada palabra dicha en guaraní, en ese idioma raíz de nuestra alma, resonaron las injusticias sociales, las heridas de la guerra, el abuso del poder, pero también la dignidad irrenunciable del ser humano. Su teatro no fue un ornamento ni entretenimiento, fue una trinchera, un altar y un espejo. Y lo hizo con un lenguaje que hasta entonces muchos miraban de reojo, el guaraní. Lo elevó del folclore a la dramaturgia, le dio al guaraní un rol protagónico, no como símbolo exótico, sino como herramienta de análisis, denuncia y verdad. En un tiempo en el que el teatro en castellano callaba o divagaba, Correa subía al escenario con valentía e intuición feroz, diciendo las cosas como eran. No tenía detrás suyo una academia que lo respaldara, pero qué mejor academia que aquel conocimiento más profundo del alma de su gente. Y eso lo convirtió en uno de los mayores dramaturgos del Paraguay y de nuestras Américas mestizas. Hoy, desde esa Secretaría Departamental de Cultura, no solo rendimos un homenaje en su memoria, reivindicamos su legado, porque el teatro de Julio Correa sigue vigente, porque las luchas de ayer no han terminado. Evocamos un fragmento de un personaje de Carrupoca que vendría muy a tono en este tiempo. Mayú, saliendo de la casa, levantando los ojos al cielo,
decía: Dios Maranatú, Pocaru Pocain Boa Orebengo, y poco entereima. Neira Picore Ñenulo Poí Orenguime, Naikale Hoy Hueteripan de Chivá, Reinu Pajahuen Boviacupe. Y el eco de esa voz sigue resonando fuertemente, con esa misma fuerza, hoy en nuestras realidades. Qué vigencia, qué magia, qué poder esas palabras. Porque esas luchas de ayer no han terminado, porque su mensaje aún interpela a nuestras instituciones y a nuestros artistas y a nuestra conciencia social. Que este aniversario no sea solo un recuerdo, sino un llamado, que abramos más escenarios al guaraní, que apoyemos un teatro que vuelva a mirar a los ojos al pueblo, y que la voz de Julio Correa siga latiendo donde haya una injusticia que denunciar y una dignidad que levantar. Muchas gracias.